Amensalismo. Esta exposición está hecha por García Ríos Marlon, Hernández John y Eder Caro, de la Universidad del Magdalena. Contenido. Primero vamos a ver la introducción, conceptos. Segundo, características generales. Tercero, aplicación en el reino vegetal y ejemplos. Cuarto, aplicación y ejemplos en los agroecosistemas. Y por último, la bibliografía. Introducción. Bueno, a la hora de definir las relaciones que se establecen entre distintas especies de seres vivos, definimos una serie de conceptos que nos permiten clasificarlas y estudiarlas. Quizás las más conocidas por las personas son la competencia, parasitismo, simbiosis, pero existen otras como el comensalismo, el mutualismo o la que vamos a hablar hoy, el amensalismo. Concepto. Bueno, el amensalismo es una relación biológica que se establece entre dos organismos en la que uno impide que el otro crezca, ¿no? Y se desarrolle o inclusive que sobreviva. En otras palabras, la relación de amensalismo tiene lugar cuando una especie más pequeña o débil establece una interacción con otra especie más fuerte o grande, ¿no? En la que resulta perjudicada, mientras que la dominante no se da cuenta de la existencia de la otra. Características generales. Bueno, vamos a ver la primera característica y vemos que el amensalismo, el individuo que se ve perjudicado suele ser de menor tamaño o el más débil, mientras que el otro organismo ni siquiera registra su presencia. Como ejemplo, podemos ver una imagen donde un individuo más grande aplasta las hierbas que crecen en su hábitat, ¿no? Y esto impide que el resto de especies puedan verse o ver de ellas para alimentarse y así sobrevivir. Como segunda característica, vemos esta relación es el resultado del instinto de supervivencia que tiene muchas especies, ¿no? Y que se produce al momento en que un determinado organismo se instala en un hábitat. Una vez allí, se esfuerza para que otros individuos o especies no logren sobrevivir en el mismo espacio, ¿no? Lo que perjudica a las otras especies, como por ejemplo la orina y la materia fecal de los elefantes, cuentan con sustancias que atraen agentes patógenos que contaminan el suelo y el agua, ¿no? Y dificulta la supervivencia de otras especies, alterando así el hábitat en el que se encuentran. Tercera característica, bueno, normalmente la manera en que el amensalismo o antagonismo, como se conoce, tiene lugar en la producción de sustancias tóxicas por parte de uno de los miembros implicados, ¿no? Y que impide que otras poblaciones puedan desarrollarse o subsistir mientras ésta se encuentra de su alrededor. Bueno, esta interacción es muy común dentro de los microorganismos, también tengo que decirlo. Un ejemplo de esto es cuando las hojas de los pinos caen al suelo, ¿no? Su toxicidad impide que las semillas de la zona logren germinar, impidiendo así el desarrollo y por lo tanto reduciendo así la variedad vegetal de la zona. Aplicación y ejemplo de amensalismo en el reino vegetal. Bueno, el amensalismo en el reino vegetal puede provocar la proliferación de algunas especies, se vea reducida, ¿no? O sea, que no haya mucha proliferación. Como primer ejemplo, tenemos la sustancia que produce el eucalipto y esta complica hasta impide que otros vegetales puedan desarrollarse cerca de él. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el segundo ejemplo que es el nogal, ¿no? Que al igual que el eucalipto, el nogal negro genera una toxina conocida como juglone que inhabilita a otras plantas a desarrollarse, lo que genera una competencia y, bueno, una competencia muy reducida en la supervivencia. Por otra parte, tenemos el secuayo. Esta especie vegetal puede llegar a ser tan alta y frondosa que no deja pasar el sol en determinadas situaciones. Esto hace que muchas plantas que podrían crecer en el bosque, pues obviamente no lo hagan. Estas salen perjudicadas mientras que los secuoyos no tienen ningún beneficio directo de esto. Aplicación y ejemplos de amensalismo en los agroecosistemas. En los agroecosistemas el amensalismo es muy importante para estudiar las cadenas de relaciones tróficas dentro de los ecosistemas.
como las relaciones entre depredador y presa, ¿no? También ayuda a comprender los impactos de las plagas en la agricultura o el crecimiento de ciertas plantas y las especies de este ambiente. Como ejemplo, vemos cómo uno de los hongos, bueno, cómo los hongos no realizan la fotosíntesis, deben absorber los nutrientes simples y solubles del medio de un cultivo, ¿no? Bueno, debido a esto, los nutrientes no son absorbidos por los hongos, estos ya no quedan disponibles para una planta o un cultivo, por lo tanto pueden comprometer la existencia de otras especies del mismo ambiente, ¿no? Que se encuentran en ese ambiente. Bueno, como segundo ejemplo vemos uno pues muy simple, que es de las malas hierbas, y es cuando los animales salen a pastar, no se comen todo lo que se encuentra, ¿no? O sea, que son selectivos y hay determinadas hierbas a los que no le hacen caso, pero que pueden perjudicar y matan al pasar por encima de estas. Por último, la bibliografía y gracias.